Imagina esto. Estás en medio de la nada, rodeado por un horizonte blanco que parece no tener fin. El viento sopla con una fuerza que corta la respiración, y el silencio es tan absoluto que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. No hay árboles, ni animales, ni siquiera el canto de un pájaro. Solo tú y la inmensidad helada. A tu alrededor, un manto de nieve cubre todo, ocultando cualquier rastro de vida bajo su superficie. El hielo cruje bajo tus botas, recordándote lo frágil que eres en este entorno implacable. El frío te quema la cara. Cada centímetro de piel expuesta arde como si estuviera en llamas. Tus pestañas se cubren de escarcha, y cada exhalación se convierte en una nube blanca que desaparece rápidamente en el aire gélido. Cada respiración es un desafío, un recordatorio constante de que aquí, la naturaleza no perdona. Avanzas con dificultad, hundiéndote en la nieve profunda, sintiendo cómo el cansancio se apodera de tus músculos. Eres un cazador de pieles, curtido en la soledad y los peligros del norte de Canadá. Has pasado años enfrentando tormentas, lobos y noches interminables, aprendiendo a leer las señales del hielo y la nieve. Pero nada, absolutamente nada, te ha preparado para lo que vas a encontrar hoy. Hay algo en el aire, una inquietud que no puedes explicar, como si el propio paisaje te advirtiera de un peligro invisible. Llegas a un pueblo inuit junto al lago Anjikuni, un lugar que normalmente rebosa de vida, risas y el bullicio de la comunidad. Pero hoy, todo está en silencio. Solo hay un silencio tan profundo que parece gritar, un vacío que pesa sobre tus hombros. Las casas están vacías, las fogatas apagadas, y ni una sola huella reciente en la nieve. No es una película de terror, sino la supuesta historia real de un asentamiento que desapareció en 1930. Un misterio que ha desconcertado a exploradores, periodistas y científicos durante generaciones. Un misterio que ha alimentado pesadillas y debates durante casi un siglo. Los periódicos de la época hablaban de desapariciones inexplicables, de sombras moviéndose entre la ventisca, de secretos enterrados bajo la nieve. ¿Cómo puede un pueblo entero desaparecer sin dejar huellas? ¿Dónde están las pertenencias, los animales, los recuerdos de toda una vida? El enigma se hace más profundo cuanto más lo piensas. ¿Qué fuerza podría borrar a más de 30 personas de la faz de la Tierra sin dejar rastro? ¿Fue la naturaleza, el clima extremo o algo mucho más inquietante? La historia de Anjikuni es un rompecabezas sin solución. Una caja misteriosa que solo genera más preguntas. Cada pista parece llevar a un callejón sin salida. Cada teoría abre nuevas dudas. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos realmente solos en este mundo? ¿O hay fuerzas, antiguas y desconocidas, que acechan en los rincones más remotos del planeta? ¿Existen fuerzas antiguas que no comprendemos? ¿Leyendas que cobran vida cuando nadie las observa? El norte está lleno de historias de espíritus, desapariciones y misterios sin resolver. O la explicación más sencilla es la más difícil de aceptar. Tal vez la verdad sea más mundana, pero igual de inquietante, que incluso en la era moderna hay lugares donde el ser humano sigue siendo un invitado, no el dueño. Prepárate para adentrarte en este misterio helado, analizar las pistas, las teorías y los testimonios de quienes se atrevieron a buscar respuestas en el corazón del invierno ártico. Quizás termines con más preguntas que respuestas, pero eso es lo fascinante de los grandes misterios. Nos invitan a imaginar, a dudar, a explorar los límites de lo posible. Nos sacan de la rutina y nos transportan a un mundo donde todo es posible, donde la realidad y la leyenda se entrelazan bajo la luz de las auroras boreales. ¿Listo para sentir el frío de este enigma y dejarte envolver por el misterio de Anjikuni? La aventura apenas comienza. Joe Lavelle, un experimentado cazador de pieles franco-canadiense, conocía como la palma de su mano los vastos y helados territorios del norte. Había pasado años recorriendo los bosques y tundras, enfrentando tormentas, animales salvajes y el aislamiento extremo. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. En sus viajes, Lavelle había visitado en varias ocasiones el pequeño pueblo inuit de Anjikuni, una comunidad remota y hospitalaria conocida por su calidez a pesar del clima implacable. Era noviembre de 1930. Tras una larga jornada abriéndose paso entre ventiscas y nieve profunda, Lavelle decidió desviarse de su ruta habitual para buscar refugio en Anjikuni y reponer fuerzas antes de continuar su expedición. Sin embargo, al acercarse al pueblo, una inquietud lo invadió. No se oía el bullicio típico de los perros de trineo ni las voces de los habitantes. Solo un silencio absoluto, tan denso como la nieve que cubría el suelo. Al llegar, Lavelle observó que las tiendas y chozas estaban perfectamente intactas. Las canoas reposaban en la orilla helada, y la nieve alrededor de las viviendas permanecía inmaculada, sin huellas recientes. Pero no había ni rastro de vida humana. Desconcertado, comenzó a llamar a los habitantes, primero en francés, y luego en el dialecto inuit que había aprendido. Su voz resonó entre las chozas vacías, pero nadie respondió. El eco era su única compañía. El pueblo parecía un escenario detenido en el tiempo, como si sus habitantes hubieran desaparecido en un instante, dejando todo atrás.
Era como una obra de teatro sin actores, donde solo quedaban los decorados. No había señales de lucha, ni de pánico. Las pertenencias estaban en su sitio, la comida sin tocar, y los utensilios de uso diario listos para ser usados. Todo estaba en orden, pero el vacío era abrumador. Era, en el sentido más literal, un pueblo fantasma. Un lugar donde la vida se había esfumado sin dejar explicación. Label, acostumbrado a enfrentar los peligros tangibles del Ártico, ahora sentía un temor completamente distinto. El miedo a lo inexplicable, a lo que no se puede ver ni entender. ¿A dónde se fue toda esa gente? ¿Cómo pudo desaparecer una comunidad entera sin dejar rastro? ¿Por qué dejaron atrás sus pertenencias, sus herramientas, incluso su comida? ¿Qué fuerza o suceso pudo haberlos obligado a abandonar todo de manera tan repentina? La noche comenzó a caer, y Label se encontró solo, rodeado de un misterio tan frío y penetrante como el propio Ártico. El viento helado parecía susurrar preguntas sin respuesta. El frío del Ártico era intenso, pero nada comparado con el escalofrío que sentía ante lo desconocido. El misterio de Anji-Kuni lo envolvía como una sombra. Así nació la leyenda del pueblo desaparecido de Anji-Kuni, un enigma que hasta hoy sigue congelado en el tiempo y en la memoria de quienes se atreven a recordar. Label entró en una tienda y encontró un estofado de caribú congelado sobre el fuego apagado. ¿Quién abandona una comida caliente en el Ártico? En otra choza, halló un rifle de caza apoyado contra la pared, algo impensable para un inuit. La sensación de que algo iba terriblemente mal crecía con cada paso. No solo faltaban las personas, también los perros de trineo. A cierta distancia, encontró los cuerpos de 7 perros muertos de hambre, atados con comida cerca. Nadie los había alimentado, nadie los había soltado. Conmocionado, Label no se atrevió a pasar la noche y corrió a dar la alarma a la policía. La Real Policía Montada de Canadá inició una investigación oficial. Pero en vez de respuestas, solo aumentó la oscuridad del misterio. La policía confirmó la escena. El pueblo estaba desierto, las pertenencias intactas. Ropa, kayaks, comida, herramientas, todo en su sitio. Era como si los habitantes se hubieran desvanecido en el aire. El detalle más inquietante, las tumbas del cementerio local habían sido abiertas y los cuerpos desaparecidos. La profanación de tumbas es un tabú enorme en la cultura inuit. No había huellas humanas en la nieve, solo las de Label. Si se hubieran marchado, habrían dejado un rastro. Era como si hubieran sido arrancados del suelo y elevados hacia el cielo. La investigación oficial no llegó a ninguna conclusión. El pueblo de Anji-Kuni y sus habitantes se esfumaron del mapa y de la historia. Así nació uno de los misterios más extraños de Canadá. Aquí surge la teoría favorita de muchos, la abducción alienígena. En la vasta soledad del Ártico canadiense, donde la noche parece eterna y el silencio es absoluto, la imaginación vuela. ¿Qué otra cosa podría explicar la desaparición de un pueblo entero, sin señales de lucha ni huellas en la nieve? Para algunos, la respuesta está en el cielo, en esos misteriosos visitantes que, según relatos, han observado la Tierra desde tiempos inmemoriales. Un pueblo entero desaparece sin dejar rastro, sin huellas, con todas sus posesiones intactas. Las camas sin deshacer, la comida servida, los abrigos colgados en la entrada. Todo sugiere que la partida fue repentina, inesperada, como si algo o alguien los hubiera arrancado de su vida cotidiana en un instante. Otros cazadores reportaron extrañas luces en el cielo, un objeto volador no identificado sobre Anji-Kuni. Relatos de destellos azules y verdes, movimientos imposibles para cualquier aeronave humana. Y un silencio inquietante que envolvía el pueblo justo antes de la desaparición. Para los creyentes en ovnis, esto es la prueba definitiva. Las historias de luces inexplicables y desapariciones masivas alimentan la idea de que no estamos solos, y que seres de otros mundos podrían visitarnos en cualquier momento, llevándose consigo a quienes eligen. Imagina, una luz cegadora atraviesa la noche, un zumbido extraño vibra en el aire helado, los perros aúllan desesperados, y de repente, todo queda en silencio. El tiempo parece detenerse. Nadie sabe qué ocurre en esos segundos, pero cuando la luz desaparece, el pueblo también lo ha hecho. Una fuerza invisible levanta a todos, dejando el estofado en el fuego y el rifle en la pared. Los detalles cotidianos congelados en el tiempo son lo que más desconcierta. La sopa aún caliente, las huellas de pasos interrumpidas, la sensación de que todo fue abandonado en un abrir y cerrar de ojos. Esta teoría explica la falta de huellas, el abandono y la desaparición simultánea. Si una nave descendió y se llevó a todos, no habría rastros en la nieve, ni señales de huida, solo el misterio, intacto, esperando ser resuelto. Es la explicación más espectacular y la que más ha alimentado la leyenda. Libros, periódicos y documentales han explorado esta posibilidad, convirtiendo a Anji-Kuni en un caso emblemático de encuentros cercanos y desapariciones inexplicables. Nos encanta pensar que no estamos solos y que, a veces, nuestros vecinos cósmicos vienen de visita. La idea de que el universo está lleno de vida y que podríamos ser observados desde lejos despierta tanto temor como fascinación.
¿Fueron los habitantes de Anji-Kuni víctimas de un secuestro masivo? Nunca lo sabremos, pero la posibilidad fascina y mantiene viva la leyenda. Quizás en alguna parte del cosmos, alguien recuerda aquella noche en la que un pequeño pueblo desapareció sin dejar rastro bajo las luces misteriosas del cielo. Si lo alienígena suena a ciencia ficción, hay otra teoría igual de inquietante: la maldición de los espíritus ancestrales. Según la mitología inuit, el pueblo pudo haber violado un tabú sagrado, despertando la ira de un espíritu poderoso como el Torn Rasuk. La profanación de tumbas pudo ser el acto final que desató la furia del espíritu. Un espíritu enfadado podría llevarse a la gente sin dejar huellas físicas. Esta explicación encaja con el miedo de los perros y la desaparición repentina. No es tecnología, sino magia antigua y poderosa. Para los inuit, esta teoría tiene más sentido que los platillos volantes. ¿Fue Anji-Kuni víctima de una fuerza ancestral? La leyenda resuena con su cultura. Ahora, la teoría escéptica. ¿Y si todo fue inventado? Algunos sostienen que la historia de Anji-Kuni es una exageración periodística. El periodista Emmett E. Kelleher pudo haber adornado un simple campamento abandonado para vender más periódicos. No hay registros oficiales de la policía sobre un pueblo desaparecido. Quizás Joe Labelle nunca existió, o su historia fue transformada por la prensa. Tal vez solo era una familia nómada que se mudó, y el misterio creció con el tiempo. Esta explicación es la más racional, pero también la más aburrida. Sin pruebas concretas, incluso el desmentido es difícil de probar. Los historiadores ven la historia de Anji-Kuni como ficción, producto del periodismo sensacionalista. No hay fuentes primarias fiables ni registros policiales del incidente. La Real Policía Montada de Canadá no tiene informes sobre un pueblo desaparecido. Los expertos en cultura inuit dudan de la existencia de un asentamiento tan grande en esa región en 1930. Los inuit eran nómadas, no vivían en pueblos fijos de ese tamaño. Detalles como las tumbas profanadas suenan más a cliché occidental que a realidad inuit. Para los académicos, Anji-Kuni es un caso de cómo se crea y propaga el folclore moderno. La historia nos dice más sobre nuestra necesidad de creer en lo inexplicable que sobre un hecho real. Al final, ¿por qué nos fascina tanto Anji-Kuni? Porque amamos los misterios. Nos permiten explorar lo imposible desde el sofá. Nos hacen preguntarnos, ¿y si estas leyendas son una válvula de escape de la rutina? Nos recuerdan que el mundo puede ser mágico. Anji-Kuni tiene todos los ingredientes: lugar remoto, testigo solitario, detalles inexplicables y teorías para todos los gustos. Preferimos la posibilidad de lo extraordinario a la certeza de lo mundano. La verdad importa menos que la historia en sí. ¿Y tú con qué teoría te quedas? ¿Alienígenas, espíritus o solo un buen titular?